De carreras ilegales a espionaje, atentados globales, abróchense los cinturones que vamos a hablar de la franquicia de acción más importante del cine moderno. Una franquicia que no se avergüenza de su costado más bizarro, ni se pone colorada cuando tiene que hablar de recaudar a toda velocidad. ¿Cuántas veces se dice familia en estas películas? Aparentemente las suficientes como para que se haya convertido en meme y sinónimo tanto de Vin Diesel como de la saga. Quédate tranquilo porque todavía tenemos el freno de mano puesto, pero a lo largo del informe voy a ser más específico con la información e igual de abundante con los chistes de autos porque... TC2000. ¿Sabías que toda esta locura nació a partir de una nota sacada en una revista? ¿Sabías que hoy en día este fenómeno cultural sigue generando espectáculos en vivo que agotan las entradas? ¿Cómo se convirtió esta en la película que logró reunir a todos sus superhéroes antes de que incluso existieran los Avengers en la pantalla grande? Así como vamos a hablar de las películas que unieron a Paul Walker, Tyrese Gibson, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Ludacris y Gal Gadot, también vamos a poner en evidencia al supuesto referente de la franquicia. Sí, hablamos del pelado botón de Vin Diesel. Mucho antes de que Rápido y Furioso se convirtiera en una franquicia exitosa, eligió dar un paso al costado para protagonizar otras películas. Y ahora sí pongan primera porque nos dirigimos a Los Ángeles, a las oficinas donde se escribió el artículo periodístico que comenzó todo. Y no se preocupen si aceleramos, chocamos porque nos atajan en el aire. ¡En el aire, vos! ¿Qué? ¿Qué? Para pensar en cómo comenzó todo esto con la franquicia, nos tenemos que ir al año 1998, cuando un periodista llamado Kenneth Lee publicó un artículo en la revista Vibe. Se trataba de un artículo que, aunque él no lo supiera, le iba a cambiar la vida. Lee era redactor de New York Daily News y había logrado infiltrarse dentro del mundo de las carreras clandestinas de la ciudad. Pero como trabajaba para un medio familiar que seguramente sería del agrado de Dominic Toretto, no querían dejarlo hablar de los aspectos ilegales que había descubierto. Lejos de indignarse, cambió de vehículo y logró conectar con la gente de la mencionada Vibe, donde pudo hablar de ese mundo de jóvenes que destinaban sus ahorros y más a mejorar sus autos y correr carreras en las calles de Nueva York. Fue este artículo el que le llegó al productor Neil Moritz, que no tardó en mostrárselo a Rob Cohen, que ya había trabajado con Paul Walker en The Schools. Alguien en Universal le dio la revista a Neil y todo se puso en marcha. El protagonista del artículo había sido Rafael Esteves, que le había mostrado a Kenneth Lee cómo era este mundo y le sirvió para darle forma al personaje de Brian O'Connor. La idea había gustado y Universal hizo el pago correspondiente para quedarse con los derechos de este artículo, que parece que estaba muy bien escrito. Lo polémico era el título del mismo, una merzada que no valía la pena reproducir en un póster, Racer X. Todos coincidían en que había que cambiarlo, porque todos sabemos que la X solo puede aparecer en un título y ese es Exploración X, mi libro que ya pueden conseguir en todas las librerías y también en Mercado Libre. Les dejo el link aquí debajo en la descripción para que lo consigan. Mientras pensaban en los títulos, se le agregaron detalles clave: lealtad, romance, amistad, familia. Todo, por supuesto, en un marco de infiltraciones e investigaciones policiales que a lo punto límite con Keanu Reeves y Patrick Swayze iban a darle el toque final a esta película que estuvo cerca de llamarse Race Wars, Red Line o Street Wars. Hasta que una noche, Moritz, que estaba viendo una película de Roger Corman, se le ocurrió el nombre Fast and Furious, Rápido y Furioso. Y aunque no era literalmente el mismo nombre, tuvieron que pagarle a Corman por los derechos para poder usarlo. Si le ponían a todo gas, zafaban del quilombo, pero bueno, todavía faltaba elegir el elenco. Paul Walker fue parte desde el comienzo. No le habían puesto la nafta a los autos, que ya habían encontrado a Brian O'Connor. Ahora, la situación con respecto a Dominic Toretto no era tan simple, porque Vin Diesel no fue la primera opción para el estudio. La idea que tuvieron fue salir a buscar a Timothy Olyphant, que fue la condición que puso Universal para aprobar el proyecto. Pero al actor no le interesó la propuesta y la rechazó. Ahí fue cuando el director sugirió a Vin Diesel, a quien había visto en producciones como Strays y Rescatando al Soldado Ryan. No sabemos si lo que le llamó la atención fue el brillo de la pelada en cada escena o algo más, pero el director estaba convencido de que ese era su Toretto. El problema es que Vin Diesel no estaba convencido de tomar el papel. Si bien le puso toda la onda y hasta viajó a Cuba para conectar con las raíces de su personaje, para el final de la primera sentía que había terminado y tenía que dar un paso al costado. Sí, lo que escuchan, pero ya vamos a llegar a eso.
Hablemos antes de Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, Letty y Mia Toretto, que llegaron con algunas condiciones. Mientras Michelle exigió que se cambiara radicalmente a su personaje para hacerlo más real y no tanto un trofeo de Dominic Toretto, Jordana Brewster tuvo que asistir a un curso intensivo de manejo porque no sabía ni dónde estaban los pedales del auto. Era su única oportunidad, aprobar el curso de manejo y quedarse con el rol de Mia. Cuenta la leyenda que después de un intensivo curso en Las Vegas previo al rodaje, logró aprobar el examen y tener su licencia, en un solo intento. Te banco, Johanna, porque la verdad yo tampoco sé manejar. Y ahora sí, volviendo a Vin Diesel. Si bien había sido clave con su papel, después del final de la primera película dio un paso al costado con la idea de encabezar otro proyecto de acción que le interesaba más, Riddick, para la que ya había protagonizado una película en el 2000 y por la que se moría de ganas de hacer una secuela. Le ofrecieron una torta de guita para volver a Rápido y Furioso, pero se quedó con la otra película a pesar de todo. En Universal estaba claro que lo necesitaban, y allá no existe eso de que no es no. Le ofrecieron los derechos de Riddick a cambio de que tuviera un cameo en la tercera Rápido y Furioso. Parece que la familia no lo motivaba tanto al final de cuentas. En el medio, el que apareció fue Tyrese Gibson, Roman Pierce en la película, que llegó inicialmente como un reemplazo directo de Dominic Toretto y que originalmente lo iba a emular en la dinámica con Brian O'Connor. Pero se dieron cuenta de que no había que hacer esto, y para Gibson fue la salvación porque le permitió más adelante regresar con su personaje sin tener choque de ego con Vin Diesel, al contrario de lo que hizo Dwayne La Roca Johnson. Esta decisión de personaje, junto con el bajo rendimiento en la taquilla de Tokyo Drift, que a pesar de ser una de las secuelas más recordadas, fue una de las que menos recaudó, hicieron que la búsqueda de la franquicia cambiara por completo y volviera a sus raíces, ya con un giro surrealista y más apoyado en el universo de los superhéroes y la fantasía. Y es que con apenas 157 millones de dólares recaudados, en Universal consideraron degradar a Rápido y Furioso a una película directo a video, es decir, de esas secuelas que no pasan por el cine. Pero el cameo de Vin Diesel en Tokyo Drift, por el que solo recibió como pago los derechos de Riddick, y la locura de la audiencia, hicieron que Universal lo intentara una vez más. Fue entonces cuando se produjo un soft reboot, que no solo le dio un mejor rendimiento a Rápido y Furioso y la idea de Universal de que la franquicia podía seguir explotándose, también fue la que abrió el juego a los delirios, en donde no había límites y cualquier cosa podía pasar. Ni hablar que además todos sabían más artes marciales que Jackie Chan en su mejor época. Y así se dio el crecimiento de esta saga, con películas cuyas tramas poco importan, pero que dejaron momentos memorables y memeables de los que ya hablaremos, pero que sufrirían una gran pérdida, la de Paul Walker. El 30 de noviembre del 2013, por cosas del destino y del whisky, Paul Walker terminó perdiendo la vida en un accidente automovilístico. El actor había sido parte de una jornada destinada a recaudar fondos con fines sociales cuando el auto en el que iba como pasajero chocó. Tanto él como el conductor perdieron la vida, mientras que en Universal se agarraron de los pelos. Todos menos Vin Diesel, claro. La producción estaba en pleno rodaje de Rápido y Furioso 7, que tuvo que ser demorada hasta que lograran resolver cómo salir adelante con este problema. Además de darles tiempo a todos para duelar. ¿Qué se piensa? ¿Que acá todo guita y guita? No, pará. Finalmente algún lúcido de los de la producción de Rápido y Furioso logró destrabar este problema, usar la muy joven animación por computadora para hacer reemplazos digitales del actor, además de convocar a sus hermanos, Caleb y Cody Walker, para ser los dobles de cuerpo de Brian O'Connor. Como resultado, más allá de todo lo que se vio en la película, tuvimos ese emotivo final homenaje para Paul Walker, con la ruta dividiéndose mientras See You Again sonaba de fondo. La cantidad de memes que nos dejó este momento es inabarcable en un video de YouTube. Ahora, lo que sí les podemos contar es qué fue lo que pasó a partir de la muerte de Paul Walker, especialmente con el libreto, porque está claro que todos los actores extrañaron mucho la participación del actor, y hasta Tyrese Gibson dijo que fue doloroso continuar con los rodajes para esta producción que le dejó más malos recuerdos que buenos, porque todo quedó opacado por la muerte de su colega y de su amigo. Para los guionistas el choque fue igual de doloroso que para los fans. Había que cambiar el final de Rápido y Furioso 7, que originalmente se suponía que iba a terminar en una nota más feliz, que iban a quedar juntos, con la insinuación de que los volveríamos a ver en algún que otro trabajo. Porque sí, para ese entonces no había techo ni límites para cuántas películas más
podían hacerse. Entonces, optaron por hacer que Brian dejara de lado su vida de criminal y fuera a enfocarse en su familia. Y si bien todavía no lo volvimos a ver más en cameos de su auto, está claro que el dinero manda y eventualmente vamos a tener un Brian todo computarizado que le dé una aventura más a los fans. ¿Una más? ¿Cuántas van? A medida que la saga se expandía y se ganaba cada vez más dinero, también emergían los problemas. Porque así como fue más fácil tentar a todo tipo de estrellas y tener a pesos pesados que iban de Dwayne La Roca Johnson hasta Kurt Russell o Helen Mirren en el reparto, también hubo que empezar a ponerse creativos para no agotar o decepcionar a un público que subía más y más la vara. La audiencia de todas partes del mundo estaba interesada en ver cómo crecía esta franquicia y qué más podía contarnos. Por eso en 2019 surgió Hobbs & Shaw como primer spin-off, que si bien fue una forma de expandir este universo y abrir las puertas a explorar nuevos personajes, también fue la solución que se encontró para uno de los problemas más conocidos, el choque de egos entre Vin Diesel y Dwayne La Roca Johnson. La Roca fue elegido para tener su película en solitario con Jason Statham, porque la relación entre él y Vin Diesel se deterioró durante la filmación de The Fate of the Furious, la octava película en 2016. ¿Y cómo nació todo? Todo comenzó cuando Johnson publicó una crítica en Instagram, aparentemente dirigida a Vin Diesel, donde denostaba el profesionalismo en el set. Para ese entonces, las diferencias entre los dos empezaban a ser cada vez más recurrentes, incluso con declaraciones en público que hicieron que, por ejemplo, el personaje de The Rock desapareciera de la 9ª y 10ª película. Lo cierto es que finalmente Dwayne Johnson terminó diciendo que los estilos de trabajo suyo y de Vin Diesel eran incompatibles y que no volvería a trabajar con el actor que interpreta a Dominic Toretto. Pará un poco, pelado, pensá en la familia, papá, no seas así. Fueron años de disputa pública y hasta de una oferta formal rechazada por The Rock para volver en 2021, que claramente quedó de lado porque lo vimos en un cameo en el final de la 10ª película. Aunque hay quienes sostienen que las intervenciones de The Rock habrían sido a través de una pantalla verde para evitar que coincidan en tiempo y espacio con Vin Diesel. ¿Ustedes qué dicen? Más allá de los dilemas que haya entre estos dos actores, si a Universal no le frenó el carro la muerte de Paul Walker, menos se la va a frenar una peleita de ego, ¿no? Porque así como se dio con Hobbs & Shaw, desde hace un tiempo se evalúa la posibilidad de expandir la franquicia con un nuevo spin-off centrado en Letty y en Mia. Una franquicia que, recordemos, ya ha trascendido la pantalla. En 2017 se anunció un nuevo espectáculo, Fast and Furious Live, en donde se combinan algunas acrobacias automovilísticas con un espectáculo de efectos especiales y cierta narrativa. Porque si vienen flojos de papel los guiones de las películas, se imaginan que no se van a preocupar mucho por un show en el que la gente solo paga por ver cosas parecidas a las de Dominic Toretto en carne propia. El espectáculo montado por Universal se encargó de recrear algunas de las acrobacias que vimos en las películas, que a pesar de no haber recibido las mejores críticas, está claro que no dejará de convocar a los fanáticos, que 20 años después siguen eligiendo ver estas películas aun cuando la historia a veces deje mucho que desear, o como vimos a partir de la 9, cambien el enfoque y se empiecen a hacer cargo de su verosímil flojo de papeles, diciendo que son superhéroes. Porque ¿cuál fue la película más inverosímil de todas? Sin pensarlo demasiado tendríamos que ver la película 9 para encontrarnos con la secuencia más insólita de la saga, esa en la que los personajes de Ludacris y Tyrese Gibson terminan en el espacio. Claro que también podemos sumar lo insólito de usar un auto para saltar de un rascacielos, como en la 7ª película, para la que no pudieron usar una versión real del automóvil porque solo se habían construido 7 y tenían que cuidarlos, así que tuvieron que recurrir a versiones modificadas por la producción para hacer las escenas. Y ni hablar de lo que fue la persecución de automóviles comandados por Cypher a todo control remoto en la 8ª película de la saga, después de hackear los sistemas de cada uno de los quichicientos autos que vimos. O la famosa escena de la caja fuerte que destruye todo principio de la física mientras los vemos manejar por las autopistas de Brasil. O la del meme de Tuve Fe. Hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una ola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Quieren más? ¿Qué me dicen de todo lo que pasó con el personaje de Han, originalmente muerto en Tokyo Drift, para luego ser revivido gracias a un hashtag de los fans que volvieron locos a todos los de la producción con su hashtag Justice for Han y lograron que lo veamos de nuevo con vida en la 9ª película?
No sin antes mencionar que lo vimos en la cuarta, que aparentemente fue una precuela, y en la séptima, donde murió una vez más. El chino tiene más vida que un gato al final. Por supuesto, no fue lo más ridículo que vimos en una producción, que así como nos regala situaciones insólitas, también nos da muchos datos divertidos y curiosos. Porque, así como la franquicia nos da, también nos quita. Y si no, pregúntenle a Chrissy Teigen, la modelo que como Cardi B y Ronda Rousey fue invitada a tener un cameo, pero que jamás apareció en pantalla. ¿Cómo? Aparentemente la producción la contrató para ser parte de Tokyo Drift, en una escena pensada exclusivamente para los jeropas. La vimos bajar de un auto en una de las tantas escenas de conducciones y carrera. ¿No la reconociste? Bueno, es que según contó la actriz en un tuit del 2020, filmó la escena frente a 200 extra y cuando vio la película notó que el montaje cortaba justo antes de mostrar su cara y después de hacer el correspondiente paneo por su cuerpo. Tendrían que ir todos presos, ¿no? Bueno, quizás alguno terminó en la cárcel, porque fue precisamente Tokyo Drift, una película que tuvo problemas jodidos con la ley. Aparentemente las leyes de Japón no son tan endebles como en Universal pensaban y no conseguir los permisos de filmación correspondientes puede ser muy grave. Sucede que durante una de las tantas secuencias de picada... esta picada no, la otra picada. En una de las tantas secuencias de picadas que filmaron sin permisos en Shibuya, uno de los tantos lugares más transitados de Tokio, terminó llegando la policía a pedir explicaciones. Lo cierto es que para ese entonces, para fortuna de Universal, ya habían conseguido todo el material que necesitaban, pero había un problema, alguien tenía que ir en cana. Y cuando Lin estaba por abrir la boca, se dio cuenta de que el estudio ya tenía su plan de contingencia. Alguien, no sabemos quién, habló primero y dijo que era el director y terminó en prisión. Claro que si así de turbio empezó todo con Justin Lee, se imaginan cómo terminó, ¿no? Porque el director renunció después de hacer 4 películas consecutivas en Rápido y Furioso 6 para ser convocado nuevamente en la 9 y casi repetir en la 10, hasta que volvió a renunciar frustrado por la cantidad de cambios en el guión y aparentemente por conflictos creativos con Vin Diesel. Algo después desmentido por un comunicado de Universal, en donde se hacían cargo de la culpa y que los problemas de Lin no tenían que ver con ningún productor o actor. ¿Les creemos? Más allá de todas las peleas en las que parece haber estado involucrado Vin Diesel, hay algo que no se puede negar, el legado que deja este actor y productor con Rápido y Furioso. La familia de Toretto ya es parte de la cultura pop. Les debía el dato de cuántas veces se dice la palabra familia a lo largo de todas las películas, a ver, adivinen. La palabra familia se menciona 77 veces a lo largo de las 10 películas, es decir, unas 7.7 veces en promedio por historia. ¿Cuántas de esas las dice Vin Diesel? Solo 13. Así todo es imposible despegar esta saga de acción del concepto de familia que representa Dominic Toretto, una saga que lleva ya más de 20 años en la pantalla grande y que varias veces amagó con despedirse, pero siempre terminan pensando en alguna u otra historia para no dejar de cobrar tickets en el cine. Y si no es una continuación, será una saga. Pero así como a Vin Diesel le cambió la vida a esta franquicia, en Universal tienen muy en claro que todo lo que lleve el sello de Rápido y Furioso termina dándoles guita. Recordemos, $7.000 millones a lo largo de 11 películas que a 2024 fueron estrenadas en cine. Y aunque la saga parece alejarse cada vez más de las carreras ilegales que le dieron vida, con cada paso se acerca más a sus fieles seguidores, que le permiten absolutamente todo al verosímil más cuestionable de la historia del cine. Así que en la próxima seguramente veremos a Vin Diesel volando y peleando contra un mecha Paul Walker que será el villano. ¿Qué?